Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Estas no son buenas. Las mezclas, y lo que hablaba Edgar hace 8 días con la iglesia de Bérgamo, si no estoy mal, era hablando de mezclas. Y el mensaje que el Señor Jesús da a esta cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, tiene que ver con esto. Y yo quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 18 al 29. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Si me pueden ayudar, por favor, audiovisuales, con el texto. Les pido a Dios que me ayude a dar todo este mensaje en 30 minutos. Ustedes no se imaginan lo profundo y lo largo que es. Amén. Y escribe el ángel al ángel de la iglesia de Tiatira. Aquí está hablando el Señor Jesucristo al apóstol Juan para que escriba este mensaje. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que sabe lo que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bueno, vamos primero a definir. Tiatira era una ciudad muy pequeña. De las 7 ciudades a las cuales se dirigió este mensaje, era la ciudad más pequeña. No tenía edificios grandes, no tenía construcciones emblemáticas, pero sí tenía algo. Era un gran centro comercial, era un gran centro de comercio por su posición geográfica. Recuerden que estamos hablando que toda esta región la gobernaba el Imperio Romano, y esta ciudad está ubicada entre varias ciudades importantes, entonces todos en cierta medida tenían que pasar por ahí. ¿Eso a qué ayudaba? A que muchos comercializaran sus tejidos, sus sacos, su lana, su lino, lo vendieran allí porque salía mucha gente. Entonces era una ciudad que era conocida por su gran comercio. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, en esta ciudad, los comerciantes ya se habían organizado por gremios. Era tan desarrollado el comercio que ya no solamente era el que vendía encurtidos, el que vendía, no sé, bueno, aquí lo dice, panaderos, alfareros, curtidores, ropa, fabricantes de vino. No eran solamente unos, ya habían hecho agremiaciones. Imagínense cómo iban de adelantados, estamos hablando de hace 2000 años. Ya eran gremios organizados en estas ciudades. Pero ahí pasaba algo. La carta nos dice que la iglesia, los cristianos de esta ciudad, hubieran sufrido persecución. Fue una iglesia que no fue perseguida, sino que tenía toda la libertad. Fue una ciudad muy rica, era una ciudad muy rica. Sus habitantes eran muy ricas, personas que tenían dinero, tenían posición. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Que los gremios estaban estrechamente conectados con la religión asiática del lugar. Entonces, la naturaleza de los gremios era tal que se oponía al cristianismo, ya que celebraban fiestas paganas asociadas con las prácticas inmorales. Ahora, la iglesia no estaba siendo perseguida, tenía libertad, ¿sí? Había libertad de culto, pero vivían en una ciudad en donde lo que regía eran otras religiones y otras costumbres. Como ellos, las agremiaciones se reunían, entonces
invitaban a todos a participar. ¿Qué pasaba si ellos no participaban? Eran sacados poco a poco de esos gremios económicos. ¿Hasta ahí no muy bien? Listo, ya ahorita seguimos con remitente. Toda carta, el Señor Jesús es muy lindo porque Él siempre da unas características de Él mismo, ¿sí? Y lo dice aquí, volvemos al versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. 2 puntos. Y aquí va, ¿quién está? Miren cómo Jesús se describe a sí mismo y lo dice en 3 palabras. Primera, ¿quién está escribiendo? El Hijo de Dios. Cuando la Hijo lleva una H mayúscula, está hablando del mismo de Jesús. Dice, y escribe a la iglesia, ¿quién está escribiendo? El Hijo de Dios. 2, el que tiene ojos como llama de fuego. Así fue que Juan lo describió cuando lo vio. Y 3, y pies semejantes al bronce unido, dice esto. Tremendo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a escudriñar eso, uno dice, Señor Jesús, al final vamos a ver por qué Él hace esta instrucción. Porque en un principio da la receta al mal. Aquí en esta descripción, el Señor les está diciendo cómo pueden salir de donde han caído. Sigamos. Algo que el Señor hacía en las cartas era contar las virtudes. Miren cómo era el Señor, miren cómo era el Señor, porque dice, versículo 19, por favor. Yo conozco tus obras. Mira que el Señor les habla primero de sus cosas buenas, lo que han hecho bueno. El Señor no empieza una vez a dar malo. El Señor resalta las cosas buenas. Yo conozco tus obras. Tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Recuerden que le está hablando a la iglesia de Tiatira. O sea que es una iglesia que trabaja, tiene amor, tiene fe, servicio, paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Jesús reconoce que no era una iglesia inactiva, no era una iglesia que se sentaba simplemente a esperar que pasara el tiempo, sino que era una iglesia muy activa que trabajaba. Era una iglesia en la cual se veía el amor ágape, o sea que es el amor en el que nos amamos unos a otros. El amor en donde yo como la iglesia primitiva, que nada era de nadie, nada era de propio, sino que si yo tenía algo que le sirviera a otro, se lo daba, o lo vendía y miraba quién estaba en necesidad, y que entre todos le ayudábamos a ser hermano. Ese es el amor ágape. Esta era una iglesia que demostraba ese tipo de amor. Era una iglesia que servía, Él lo dice. O sea que era una evidencia de su amor. ¿Qué evidencia que hay amor? Pues mi servicio. ¿Cómo evidencio de que yo amo a una persona cuando le sirvo? Entonces era una iglesia que se servían entre ellos mismos. Era una iglesia que tenía fe, tenía puesta su confianza en el Señor. Tremendo. Era una iglesia que tenía paciencia. Y la paciencia es la evidencia de la fe, porque perseveraban en medio de la dificultad. Y al final dice algo tremendo, el Señor dice, sus obras son mayores que las primeras. O sea que no se estancaban, sino que era una iglesia que crecía. Era una iglesia que iba madurando. Uno hasta ahí podría decir algo que tiene de malo esa iglesia. Pero mire que el Señor empieza la reprensión. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y él empieza a hablar de Jezabel. Hace 8 días, cuando Edgar nos predicó sobre la iglesia de Pérgamo, recuerden que él tuvo que hablar un poquito en el Antiguo Testamento de Balaam, porque el Señor sacó lo que Balaam había hecho con el pueblo de Israel. Pero aquí el Señor habla de Jezabel, que Jezabel fue una reina malvada que hubo en el Antiguo Testamento, que reinó sobre Israel. Pero lo que hizo Balaam en la iglesia de Pérgamo fue querer atacar al pueblo desde afuera. Lo que hizo Jezabel, ya les cuento cómo fue atacar al pueblo desde adentro. Jezabel era la hija de un rey pagano. Ese rey, para poder llegar a ser rey, mató a su antecesor. Era un hombre que practicaba la hechicería y le rendía culto a Baal y a Astoret. Era un rey malo, muy malo. No era un rey de Israel, era un rey de otra religión. ¿Qué hizo este rey?
casó a su hija, hizo que su hija se casara con el rey de Israel. ¿Cómo se llamaba ese rey? Acab. Pero eso no era permitido. En la Biblia el Señor había dicho que los pueblos, hablando en esa época, que los judíos no podían relacionarse, no podían unirse a personas de otras culturas. ¿Por qué? Él decía, porque van a empezar a adorar sus ídolos y se van a apartar de mis caminos. Y eso precisamente fue lo que pasó. Este fue un matrimonio a conveniencia. El rey de Israel se unió en yugo desigual con la hija de un rey pagano. Y miremos lo que dice 2 Corintios 6, 14, 15. 2 Corintios 6, 14, 15. ¿Me ayudan por favor a leerlo? 1, 2 y 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tremendo, porque lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento lo sigue afirmando en el Nuevo Testamento. Y este fue el problema de la iglesia de Tiatira, que se unió en yugo desigual con el mundo. Una vez que Isabel fue la reina, ¿saben qué hizo ella? Introdujo, poco a poco fue introduciendo, no solamente al palacio, sino a toda la nación, el culto a los dioses de su padre. Hizo que el corazón del pueblo se apartara de Jehová. Edificó lugares de culto. Es más, allá había un lugar en Asiria. Bueno, en ese lugar habían hecho un templo en el cual adoraban a Jehová. Ella hizo que eso lo limpiaran y allí colocó una estatua de Astoret y del otro dios, y hizo que todo el pueblo contrató 800 sacerdotes, les pagó, los mantenía, pero estos sacerdotes eran sacerdotes de esos dioses paganos, y ellos enseñaron al pueblo a rendirle culto a esos dioses. Si ven cómo poco a poco fue introduciendo las religiones de otras culturas, desviando al pueblo del camino de Dios. ¿Qué representa Jezabel? Porque el Señor Jesús trae la historia de Jezabel. Recuerden que cuando hablamos de el mensaje de cada una de las 7 iglesias, estamos hablando de la historia de la iglesia cristiana desde su inicio hasta el fin. Pues, ¿qué periodo de tiempo comprende la iglesia de Tiatira? Comprende el periodo entre el año 538 al 1563 después de Cristo. Tengo presente ahí. Año 538 hasta el 1563. Fue el año en el que la iglesia ya dejó de perseguirse. Es más, convirtieron a la iglesia cristiana como la iglesia universal, la iglesia del imperio, la iglesia que era permitida para todo el mundo. Entonces, en este periodo de tiempo, la iglesia empezó una mezcla. Edgar hablaba hace 8 días de una mezcla. Ya se le permitió totalmente ya decir que era cristiano, ya era decir, ya pertenecías a la sociedad, qué bien. Pero se empezaron a vender muchas cosas, muchos principios, se empezaron a vender mezclas. Esta etapa, para los que les gusta la historia, es la época de la Edad Media. ¿Sí habían oído de esa época? La mezcla de la religión y el Estado. Ya un rey, si quería ser papa, pues se hacía papa, y entonces tenía el control del Estado, pero a su vez de la iglesia. Es más, hay papas que ellos andaban en su caballo con espada y guerreando, porque fue esa mezcla entre Estado e iglesia. Fue una combinación de verdades bíblicas con enseñanzas paganas, trayendo confusión. Voy allá con lo de las mezclas. Se empezaron a traer, recuerden, la iglesia traía las doctrinas de los apóstoles que están aquí. ¿Cómo fue la primera iglesia? La iglesia que instauró el Señor Jesús. ¿Cómo eran sus enseñanzas? Pues se empezaron a mezclar con cosas que traían otras culturas, y de ahí salieron hasta el día de hoy muchas doctrinas erradas que no están en la palabra. ¿Como cuál dirá usted? Como la devoción a la mamá de Jesús. De ahí nació
Porque es que en la Biblia no está, por más de que usted lo lee, ahí no está que debemos rendirle culto. Pero ¿de dónde salió? De esto, porque en la religión que había en el Imperio Romano ellos le rendían culto a una diosa, y era una diosa que tenía un niño en brazos. ¿Sí ven la mezcla? Entonces trajeron una cosa, mezclaron y rindieron y levantaron un ídolo que hasta el día de hoy muchas veces a nosotros nos atacan por no rendirle culto a ese ídolo. Pero nace de ahí, y muchas otras doctrinas que son enseñadas nacieron de ahí. Pero si ustedes van a la palabra y la escudriñan, por ningún lado se habla de eso. Ahora miremos cuáles eran los métodos que tenía Jezabel. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Por favor, subraye, si usted tiene su Biblia, esta palabra, toleras, en el rojo o un resaltador, colóquelo porque es muy importante. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que aquí el Señor está diciendo que esta mujer, o lo que ella representa, decía hablar de parte de Dios, pero no era así. Dice que es profetizar. El profeta habla de parte de Dios. El profeta dice que es un enviado de Dios, pero el Dios dice no lo es. Dice que habla de parte de Dios, pero no lo hace. Dice que me representa, pero no lo está haciendo. Dice que profetiza. Lo tremendo de esto es que, bueno, ya les leo entonces. Engañaba a la iglesia en cuanto a su fidelidad en Dios, porque así el Señor lo relaciona al pasado, pero al presente de la iglesia. Y así como Jezabel fue poco a poco trayendo el culto a religiones paganas que no eran Dios, en este periodo de tiempo lo que hicieron las autoridades, las mismas autoridades que había en la iglesia, fue empezar a enseñar desde los púlpitos este tipo de doctrinas. Ahora, ustedes, yo llego a la iglesia, me siento y veo que el sacerdote o el pastor o el líder que está allá me está enseñando eso. ¿Uno qué hace como creyente? Uno lo cree, ¿cierto? Uno lo cree. O pues ustedes ahorita no, porque ya conocen la palabra, pero cuando nosotros nos sentábamos y simplemente éramos oidores, uno cree lo que le dice. Pero poco a poco, desde el mismo púlpito, fueron haciendo mezclas en el corazón de las personas. Ahora, en Tiatira, para los cristianos, volvemos a la ciudad de Tiatira. Para que los cristianos pudieran pertenecer a los gremios económicos, tenían que participar de cierto roce social. Era el método que ella usaba. Implicaba ser parte de sus cultos paganos a cambio de ser reconocidos por la sociedad. Participaban en banquetes organizados por las autoridades y comerciantes. Si no participaban, no eran tenidos en cuenta e incluso perderían su trabajo. O sea que cambiaban sus principios a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, llevando a la iglesia a una relajación moral. Esto se enseñaba desde el púlpito. O sea que empezó una declinación moral. El periodo de la Edad Media es un periodo en donde la iglesia cristiana declinó totalmente, vendió sus principios, vendió lo que Jesús le enseñó, cambió las enseñanzas de los apóstoles por otras cosas. La iglesia se vio llevada, sí, para poder comer y para poder pertenecer, para poder ser aceptada, empezó a jugar con dos caras. Por un lado estaba el agradar a Dios, pero por otro lado estaba agradar a la sociedad. ¿Me están siguiendo? Amén. Y hay gente que aún lo enseña y lo cree, que mi vida económica, laboral y familiar es diferente a mi vida espiritual. O sea que yo soy uno acá, pero allá de puertas para afuera soy otro. No somos coherentes y lo traemos a ver muchas veces. La iglesia no es coherente con lo que dice ser, no es coherente con la fe que proclama, sino que llevan dos vidas. Este mensaje es muy tremendo a la iglesia de Tiatira porque nos habla hasta el día de hoy. Santiago 4:4, por favor. Dice, mire lo que dice la palabra: adúlteros. No se dan cuenta qué palabra tan fuerte.
no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Quiero volvérselo a leer, pero póngale todo su sentido y todo su corazón. Mira cómo el Señor les llama a los creyentes, porque es a los creyentes, adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tremendo, ¿cierto? Uno no llega a pensar que Jesús sabe de esta manera, pero Dios, está escrito. La falsa doctrina enseñada por Jezabel, ¿qué había hecho? Había hecho que gran cantidad de creyentes se contaminaran y buscaran agradar al mundo sin guardar sus principios bíblicos, tolerando el pecado y conviviendo con él. Alguien me ayuda y me dice si eso es algo parecido a lo que vemos hoy. No respondan, solamente piensen. ¿Usted ha visto esto? Tal vez en usted mismo, o en la iglesia a la cual asistimos, o en la iglesia universal. La iglesia de Esmirna, de Éfeso, y mire cómo empieza el declive. La iglesia de Éfeso, que es la segunda iglesia, dice que estos cristianos no soportaban a los pecadores, no soportaban el pecado, no lo toleraban. La siguiente iglesia, que es la de Pérgamo, dice que ellos ya empezaron a permitir mezclas. Ya permitían que unos dentro de la iglesia tuvieran la doctrina de Balaam, pero en esta iglesia lo tolera todo. No sé si a usted le ha pasado que llega el momento cuando, sobre todo cuando uno empieza en esta vida cristiana, hay cosas que uno ve con un fácil, con el control del televisor. A uno pasando imágenes y ve uno algo, uy, pase eso, no quiero verlo. Porque me daña. Pasa el tiempo y van las mismas imágenes y uno dice, bueno, veamos un poquito, veamos, no. Bueno, sí, pero bueno. Y con el tiempo pasan los canales y no me quedo. Pero eso no es malo, eso es ser muy religioso. Exactamente igual pasó con la iglesia. Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Es la demostración del declive espiritual de una iglesia, de un cristiano, que termina entregando sus principios a cambio de un beneficio económico. Es el cristiano que declive cuando su jefe le dice, hijo, tómese una aquí, hagámosle, hijo, usted es un berraco y lo voy a encender. ¿Y usted qué hay que hacer? Cuando usted se deja a un lado lo que usted cuidaba, que era su santidad, su comunión con Dios. Cuando usted lo deja a un lado, y como es que lo más tremendo y el peligro de esta doctrina es que como todos lo hacen, porque cuando usted mire cristianos haciéndolo, entonces usted piensa que es normal. 1000 años duró la iglesia. Este periodo en la historia de la iglesia duró 1000 años en que la iglesia entró en una ceguera espiritual, una dureza espiritual y un declive moral y espiritual. Ahora, yo les digo a ustedes algo que yo quería hablar con él. Ya me acordé con quién hablé. Yo le decía a mí, yo recuerdo que las personas que a mí me lideraron, los primeros que a mí me lideraron, yo que vi en ellos, que eran radicales. Ellos me enseñaron cómo era ser cristiano y era una vida radical. ¿Qué hacer nosotros ante situaciones? ¿Qué hacer cuando nos invitan a una reunión y uno ve que la cosa se está poniendo como pesada? ¿Qué hago? Ellos nos decían y nos enseñaban, ¿cierto, esposa? ¿Qué hace uno? Está un momentico, entrega uno y se va. Porque usted tiene que cuidar su testimonio, usted tiene que cuidar su comunión con Dios. No participar, y lo dice acá, mira lo que dice Santiago 4:4, adúlteros, está hablando de un adulterio espiritual. El adúltero tiene un amante y tiene la esposa. El adúltero piensa que tener las dos es bueno.
El adúltero va un rato y tiene una noche con su amante y al otro día vuelve con su esposa, pero lleva una vida así. Está hablando de ese adulterio espiritual. El adúltero espiritual es que hoy busca a Dios, tiene a Jesús en su primer lugar y lo pone en sus estados. Jesús, te amo, de lo máximo en mi vida, y cambia de estado y está ya bailando, está ya celebrando, y dice, no, pero ¿esto qué? O sea, o eso no es, o somos coherentes o no lo somos, porque ¿qué pasa si no lo somos? Escuchen, que es que los que están detrás suyo lo están viendo y dicen que eso es normal, y más si tal vez lo ve a usted enseñándolo con su ejemplo. ¿Qué clase de generación, qué clase de personas que lo siguen usted va a levantar viviendo de ese modo? Vuelvo a lo que les decía ahorita, nuestros primeros líderes nos enseñaron cosas así elementales y sencillas, pero nos guardaron y nos cuidaron. Y nosotros también vivimos eso. No somos perfectos, pero en un principio quisimos ser radicales en la vida cristiana. Y mi familia, que aquí hay varios nos conocen y saben que siempre fuimos radicales. Y muchas veces a ustedes, antes de que conocieran a Dios, les dijimos, no vamos. Y sé que se pusieron bravos con nosotros, pero nosotros estábamos cuidando nuestra comunión con Dios y cuidando nuestro testimonio delante de ustedes, para que ustedes, con el pasar del tiempo, vinieran y nos dijeran, yo quiero conocer a Jesús que tú conoces. Pero si ustedes me hubieran visto a mí y a mi esposa haciendo una cosa y haciendo otra al tiempo, yo les aseguro que ustedes me estarían hoy acá, porque no hubieran visto un testimonio, no hubieran visto una pareja que, a pesar, mira, lo tremendo es esto cuando viene el proceso de Dios, porque cuando Dios me procesó a mí en el área financiera, y mi familia lo sabe, cuando pasé de tener empleados, de tener dinero, nos dábamos cierto nivel con mi esposa, teníamos empleada, pasamos a no tener ni qué comer, ni agua. No había épocas donde no había agua, no había luz, no había nada, servicios todos cortados, las puertas se cerraron. Mi papá, que vivía en otra ciudad, preciso llegaba de visita. Yo, Dios mío, ¿por qué no vino otro día? Preciso, tenía que sentarse y ver qué prendía la luz, si no prendía la luz. Iba al baño y no hay papás, que no había agua, qué vergüenza. Me hacen un tinto, me acuerdo una vez que nos pidió un tinto, y Dios mío, ay, veras, ni paucas. Pero aún, y lo tremendo era que nosotros estábamos en los caminos del Señor, perseveramos, éramos radicales. Y los que nos veían afuera nos decían, pero conservamos nuestro testimonio, porque no vendimos nuestra primogenitura. De eso trata este mensaje, y esta carta que el Señor envía a la iglesia de Tiatira. Es para una iglesia a volver a la santidad. De pronto tú nunca has oído esa palabra, santidad. La santidad es guardarme para Dios. La santidad, ¿tú agradas a Dios o agradas al mundo? Mira aquí Santiago 4:4. ¿Tú agradas al sistema o agradas a Dios? Porque el sistema, las redes te dicen a ti que hagas ciertas cosas, pero la palabra de Dios te dice, haz estas. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Versículo 21. Mira lo que el Señor le dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, tremendo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo le explicaba a alguien hoy, creo que en esta mañana o ayer, yo le decía, ¿por qué no quiere arrepentirse? Porque se deleita en su pecado. Es que el pecado no es desagradable, si no, no pecaría a nadie. ¿Quién? Una pareja en unión libre que tiene todos los derechos de una pareja ya casada, tienen intimidad, dice, arrepiéntese y cásese. ¿Para qué nos vamos a complicar si estamos bien? No hay compromisos. Me quedo el fin de semana, el otro, ay no, vete con tus amigos, yo me voy con los míos, ¿para qué compromiso? Entonces,
No quieren. Mire lo que el Señor dice. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Arrepentirse es volver, devolverme de mi pecado y decir: Señor. Todos en un momento tuvimos que llegar a ese momento y decir: Señor, voy a dejar lo que estoy haciendo y me vuelvo a ti, me vuelvo a interesar por el camino que tú me llamaste. Y no quiere arrepentirse de su fornicación. Y no quería simplemente porque veía a sus autoridades haciendo lo mismo. Usted puede oír, entre a YouTube y va a escuchar de pastores que cometen adulterio. Usted va a escuchar de pastores que dejan sus esposas, pero siguen pastoreando iglesias. Entonces, cuando uno se enfoca en eso, pues uno dice: no, pues si lo hacen ellos, yo también. Porque está permitido. No, la palabra no dice eso, porque era lo que hacía la mayoría de creyentes. Usted y yo no podemos hacer lo que hace la mayoría. Usted y yo tenemos que hacer lo que dice Jesús de Nazaret. Disfrutaban, amigo del mundo y amigo de Dios. ¿Cómo volver a ser fiel? ¿Cuántos quieren? Porque la carta lo dice. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué poder hacer? ¿Qué hago yo, Señor, cuando tú me hablas y me muestras cómo estoy? ¿Cuál es mi estado espiritual? ¿Cuál es el estado espiritual mío? El viernes en el tiempo de oración llegó un momento en donde hablamos de Jacob. Recuerdo, estábamos hablando de Jacob cuando Jacob vuelve al lugar. Él pasó huyendo de su hermano, llegó a una tierra, se casó con Lea, con Raquel, tuvo sus 12 hijos. Él se retira de su suegro y se devuelve y tiene un encuentro con Dios. Cuando él iba, se encontró con Dios en Betel y allí hizo un pacto con Dios. Es más, él cogió una piedra y sobre esa hizo un altar. Y él tuvo un sueño esa noche, una escalera que unía el cielo con la tierra. Y ángeles que subían, ángeles que bajaban. Y él hizo un pacto con Dios. Años después, unos 20, 30 años después, Dios le habla y le dice: vuelve a Betel. Vuelve al lugar de nuestro encuentro, le dice a Jacob. Y me llama la atención algo, perdóname, yo sé que no está dentro del bosquejo, yo sé que ya están los muchachos mirándose, pero quiero leerlo porque me parece muy tremendo, porque es muy afín. Dice acá, Éxodo, perdóname, Génesis, sí. Gracias. Génesis 35, es algo muy corto, pero es muy afín. Dice: Dios dijo a Jacob, Génesis 31, si me ayudas uno, Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mira lo que hizo Jacob, versículo 2. Por favor, versículo 2. Génesis, lo tiene en 35:2. Bueno, entonces Jacob dijo a su familia. Cuando él iba años atrás, él iba solo. Él tuvo ese encuentro con Dios años, 30 años después, ya viene como con 40, con 50, que era su familia. Pero Dios le habla, entonces Jacob dijo a su familia. El anterior dice: dijo Dios a Jacob, Dios le habló a Jacob, dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, lugar de nuestro encuentro, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando vuelve a nuestro encuentro. Jacob, vuelve al lugar donde hiciste pacto conmigo. Vuelve al lugar donde un día yo te salí a tu encuentro, Jacob. Vuelve. Pero Jacob no se quedó solo, porque en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Detrás de ti viene tu familia. Detrás de ti viene tu familia. No te puedes rendir, no te puedes cansar. Tienes que ser testimonio para los tuyos. Tienes que ser el mismo aquí o donde sea. Tienes que ser el mismo. Volver al lugar de tu encuentro con Dios. Todos los que están acá en un momento tuvieron un encuentro con Dios, de una u otra manera. En un momento donde Dios salió a nuestro encuentro, sanó nuestro corazón, se manifestó, nos liberó, nos sanó.
Todos tenemos un testimonio que contar. Si nos dice, vuelve al lugar de nuestro encuentro, vuelve al lugar donde me conociste, vuelve al lugar donde te libré de tu hermano, vuelve al lugar, vuelve al lugar, vuelve al lugar. Pero no vengas solo, trae tu familia, trae a los tuyos, trae a los que tú amas, trae a los que yo te he entregado, porque son tu responsabilidad. Jacob pudo haberse quedado callado y haberse ido solito y haberle dicho, ¿saben qué? Espérenme aquí, que yo tengo una cita allí con alguien y voy a hacer algo que me están pidiendo. Pero Jacob fue con toda su familia. Escúchame algo, ¿no te parecería tremendo llegar al cielo y verte que tu familia no está? ¿No te parecería triste saber que vas a pasar una eternidad, pero miras al lado de no hay nadie conocido? Porque la conciencia no se pierde, la memoria no se pierde. Voltear y mirar y ver que no hay ninguno, porque no fuiste capaz o no sacaste el tiempo ni para orar, ni para invitar, ni para enseñar un testimonio, ni mostrarles a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Y lo dice Apocalipsis 2:18, escúchame. Porque el Señor al principio de la carta da el remedio. Es como si el Señor le dice a la iglesia, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios. Lo primero, pon a Jesús en primer lugar. Vuelve a poner a Jesús en primer lugar. Quita los ídolos de tu corazón. ¿Qué pasó con la iglesia en este periodo? Que levantó otros ídolos que no eran Jesús. Levantó otros dioses. Y Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a que vuelvan a Él. Hace 8 días, en lo que el Señor hablaba, que Edgar predicó Pérgamo, ¿qué era lo que el Señor les decía? Vuelve a mi palabra, ¿lo recuerdan? Vuelve a mi palabra. Hoy nos está diciendo a través de este mensaje, vuelve a mí. No hay intermediarios. Vuelve a Jesús, dice el Hijo de Dios. Mira cómo escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Vuelve a ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey. Vuelve a entregarle tu vida a un Rey, porque un Rey gobierna. Tal vez le entregamos a Jesús, al Jesús que sana y salva y prospera y bendice, pero no queremos entregarle la vida a nuestro Rey, porque el Rey gobierna y nos va a gobernar, nos va a decir qué hacer, nos va a decir a dónde ir, a dónde no ir. Eso es gobernar y eso hace un Rey. Entonces queremos que Jesús nos sane, nos libere, nos prospere, pero no queremos que nos gobierne. Pon a Jesús en primer lugar. Quiero pedirle al piano, por favor, que me ayude. Examina cuál es el orden de tus prioridades. Examina en dónde están tus prioridades. Puede ser que sí, una de tus prioridades sea Dios, sea Jesús, pero no es la número 1. Tal vez tus prioridades son tus sueños, tus proyectos, tu empresa. Ahí están. Y entonces tú empiezas a ir chuleando, y cuando en tercer, cuarto lugar está el Señor Jesús, pues muchas veces, por eso es que no tienes ni tiempo para las cosas de Dios, o las vas dejando a un lado. Examina el orden de tus prioridades. Examina y piensa a qué reuniones o conversaciones tú nos llevarías a Jesús. Si Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros porque lo prometió por medio del Espíritu Santo. ¿A qué conversaciones tú no lo llevarías? Tú le dirías, Jesús, quédate hoy porque es que tengo una reunión. Y eso ya hablan de cosas que a ti no te van a gustar. Señor, no vayas conmigo hoy porque es que, ay Señor, tú supieras, es que. ¿A qué conversaciones tú no lo llevarías? ¿A qué reuniones sociales tú nos llevarías a Jesús? Examina, piénsalo. ¿Qué cosas hemos hecho o hacemos que a Él no le agradan? Y vez tras vez, domingo tras domingo, tú las escuchas y sabes qué le gusta a Dios, qué no le gusta, pero no te sientas. Y como le decía al hombre que ya todo lo tolera, eso Dios es bueno, Dios todo lo perdona. Dios todo lo permite, porque yo he visto que lo enseñan. Dios tampoco está en espíritu. Dios no es un viejito que anda con un látigo castigando y con esa doctrina te han enseñado.
llama a su iglesia a la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16, rápido, tampoco está en el bosquejo, pero por favor, Primera de Pedro 1, 15 y 16, yo la tengo acá. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. Quiero leérselo desde el 13 para poder tener la idea. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él vuelva. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes, cuando vivíamos sin el conocimiento de Dios, éramos ignorantes. Mira lo que está diciendo. No os conformen a esos deseos. No dejen que esos deseos florezcan. No dejen que esos deseos vuelvan a tomar control de ustedes. No dejen que esos deseos vuelvan a llenarlos y a manipularlos y a manejarlos dentro de nosotros. Escúchame lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una guerra interna. Porque dentro de nosotros está ese yo que no se ha muerto, pero está ahí dormido. Él no se ha muerto. Todos tenemos un hombre carnal y un hombre espiritual. Tenemos una naturaleza espiritual y una natural. La natural era la que vivíamos sin Dios, llevados por nuestras pasiones y nuestros deseos carnales, naturales. Lo que anhelábamos lo hacíamos. Si tenía que tener sexo, simplemente lo tenía. Si no había con quien, pues pagaba a alguien porque mi carne lo desea, lo anhelo. Si quería hacer algo, lo hacía porque eran mis pasiones las que me controlaban. Aquí está diciendo esta carta algo tremendo. No se conformen otra vez a lo mismo, del cual ya fueron libres. Como 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Voy a leérselos otra vez. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó a ti? Yo te pregunto. Yo no fui. Tal vez yo no soy para hablarte de aquel, pero el que te llamó es Jesús de Nazaret. Aquel que dio otra vida por ti fue Jesús, el que te compró, el que te liberó, el que dio un precio alto por tu vida y por tu alma, es Jesús de Nazaret. Como aquel que os llamó es santo, Él es santo. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. 2. ¿Qué hacer? Volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis 2:18, lo dice ahí mismo. Y escribe el ángel de la iglesia, dirá, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Deja que sus ojos te iluminen una vez más. Deja que sus ojos, vuelve a mirarlo a Él, a su rostro, y busca sus ojos, porque te vas a volver a enamorar de Él. Y los ídolos que hay en tu corazón se van a quemar. Todo por lo cual tú lo dejaste a Él, todo por lo cual lo fuiste apartando, levantando otras cosas, se van a quemar, porque no hay amor más grande que el amor de Él. Sus ojos son como llama de fuego. No hay nada más penetrante que el fuego. Delante de Él no podemos esconder nada. Estamos desnudos y lo conocen todo. Jesús escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Por eso es que cuando Él estuvo en la tierra, muchos que se creían justos y buenos venían ante Él y se rajaban. Muchos, aún sacerdotes y conocedores de la verdad, personas que enseñaban la Biblia de ese tiempo, se rajaban
Él veía conocimiento, palabra, pero él miraba su corazón y veía orgullo, mentira, engaño. Sepulcros blanqueados, decía, por fuera aparentan, pero su corazón es una podredumbre. Y muchos que eran pecadores, como las prostitutas, los ladrones, personas que en verdad, adúlteros, pasaban la prueba. Porque aunque por fuera se les veía el pecado, sus corazones estaban arrepentidos. Aunque sabían que tenían ropas viles por fuera, su corazón quería un cambio y eran aprobados. Permite que sus ojos de fuego te iluminen. Sus ojos nos atrapan, nos envuelven y nos avivan. Tú quieres avivar el amor de Jesús, mira sus ojos. 3. El que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando habla de pies, dice la palabra de Dios que sus enemigos están bajo el estrado de sus pies. Esto habla de autoridad. Rendición. Ríndete delante de Él. Reconoce tu pecado y apártate. Reconoce hasta dónde has caído. Y aquí nos involucramos todos, porque aquí no hay nadie perfecto. Hasta dónde hemos cometido el pecado, hasta dónde hemos dañado el corazón de Dios, lo hemos herido. Reconócelo, arrepiéntete. Y 4, ese está en Apocalipsis 2:24. Ahí la misma carta dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, mira que le habla a otro pedacito de la iglesia, de los creyentes, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero que tenéis retenerlo hasta que yo venga. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y quiero detenerme en el 25, porque el Señor está hablando a los que no se dejaron contaminar, al pequeño remanente. Dios siempre deja un remanente. Aún en estos 1000 años siempre quedó un remanente, poquitos, que fueron los que encendieron que la iglesia volviera al Señor, que la iglesia se volviera a encender en el 1569 con la reforma de Martín Lutero. Dios siempre deja un remanente, deja unos pocos, dice, y le habla a esos pocos y les dice a ellos: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, no pierdan las virtudes que les nombré, porque recuerden que en esa iglesia había una iglesia fiel, una iglesia que tenía amor por los demás, una iglesia que servía de corazón, una iglesia que trabajaba. No eran tantos como los otros, pero a esos poquitos les dicen: no lo dejen perder, no se dejen envolver por sus conciertos, por lo que ven en sus autoridades o en sus demás compañeros de iglesia, sino guárdenlo hasta que yo venga, hasta que yo vuelva. Oh Dios, Señor Jesús, yo no sé si Dios te habló a ti o no te habló a ti, no sé, no lo sé, pero a mí me habló mucho. Si hay algo en lo que hoy en día ha caído la iglesia de Cristo, es en una doble moral. Si hay algo en lo que ha caído la iglesia de Dios, de Jesús, sus siervos, muchos de ellos, es a caminar con una mano con Cristo y la otra con el mundo. Tal vez queriendo agradar a los dos, y no se puede. Lo leímos y se lo leí 3 veces. Si te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. O agradas al sistema, o agradas a Jesús. O agradas a Jesús, o te haces enemigo de Él. Pero ambas cosas no se pueden. Dile a la persona que tienes a tu lado: no se puede.
como somos o no somos. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.